Qué alegría encontrarnos nuevamente en el capítulo del podcast de revista Ella es. Tenemos una invitada de lujo, pero antes de mostrarles la invitada de lujo, porque tenemos este librito que tiene una historia y detrás de este libro hay una mujer con una historia que nos va a contar todo, cómo llegó a este libro. Y antes de comenzar esta conversación en el podcast, le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores. Puerto Cap, centro de capacitación para los que lo sigan en sus redes sociales, asistencia legal, abogado para todos y Café Fausta de Viña del Mar. Comenzamos entonces. Les voy a comentar que estoy con Erika Moreno. A Erika le voy a comentar que la conocí en un evento, en estos espacios que uno va a estos eventos de networking, y la conocí en un evento y conectamos, me acerco a ella, empezamos a conversar, rápidamente me empezó a contar su historia y desde ahí le digo, yo te dejo invitada a revista Ella es. Y eso fue súper rápido y fluyó súper rápido, tanto así que adivinen dónde está, acá. Ahí estás, Aquí. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida al podcast de revista Muchas Ella es. gracias. Yo feliz de estar en este espacio, así que muchas gracias. Qué bueno. Erika, nosotros te agradecemos que tú estés acá. Ujú. Sabemos que estás con una agenda llena, que estás con harto trabajo y principalmente estamos también conversando porque quiero saber la mujer que está detrás de este libro. Mm, Quiero saber eso, vamos a conversar de eso. La dinámica es muy fluida. Generalmente me gusta estar un poco con pauta porque como toda mujer emprendedora, de repente me voy para todos lados, así que ahí la productora ahí, Nos no, dispersamos un sí, poco, nos sí, dispersamos, pero ellos, normal. ellos nos hacen señas, Ya, ¿ya? Así que Erika, partamos. ¿Quién eres? Ella es Erika. ¿Quién eres? Erika. Soy autora del libro Después del agua seguimos. También tengo charlas con respecto a ese libro que está basado en el libro. Esas son 3 charlas que estoy dictando. Y bueno, soy mamá, primero, soy esposa, y con toda una historia detrás que tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con el momento en que pasó algo que cambió mi vida drásticamente. Entonces, de ahí nace el libro, de ahí nace toda esta historia, todo lo que estoy trabajando, así que eso es un poco lo que soy yo. Cuéntanos, ¿dónde vives tú? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Cuéntanos un poquito. Sí, soy casada, hace 21 años. Ya, Me casé. receta, porque yo me casé y me separé, te digo al tiro al año. No, yo me casé súper chiquita, me casé Ya, a los 21 años. te casaste joven. Sí, Ya. sí, me casé muy joven, pero súper decidida porque era súper madura. Ah, ya. Tengo 2 hijos, Yael y Joaquín. Yael tiene 16 años, Joaquín tiene 14. Bueno, Yuri es mi esposo. Hay muchos nombres Bueno, particulares ojo, en mi que familia. ella no viene sola, viene con su red de apoyo. Tenemos al marido Sí, por ahí detrás de cámara, tenemos a quién, a Yael. a Yael también la tenemos ahí, así que, oye, qué entrete poder estar en estas instancias y venir apañado, ¿no es cierto? Sí, Sí, se siente rico. sí, somos Sí, muy aclanados me nosotros, muy, encanta. muy así de. Yo creo que por eso hemos durado tanto también como matrimonio, como receta. Mira, los dos, ninguno de los dos es celoso, así que ya tenemos un paso avanzado. Ah, ya, listo, Ya estamos. tenemos ahí un paso muy avanzado Ah, y somos muy amigos, somos muy partner. Eso ha sido yo creo que como, ese es uno de los secretos. Sabes que yo cuando he sí, conversado con mujeres y llegamos como a este punto, realmente como raya para la soga, como se dice, la amistad. sí, Sí, tenés que ser amigo también de tu pareja, sí, compartir, pasarlo bien. sí. Sí, Nosotros tenemos dinámica, nos molestamos muchísimo, ya. mucha broma, Y el humor el humor, también, sí, presente todo el rato. todo el rato. Erika, tú eres emprendedora, tienes un negocio, tienes una empresa, estás partiendo en algo, cuéntame. Estoy ahora con el tema del libro, Ya, estoy viendo charlas también con respecto al libro. Sí tengo un trabajo formal, yo trabajo en 3 lugares. ya. O Están sea, tú tienes los, un trabajo formal y aparte te dedicas sí, a hacer todo este sí, recorrido con tu libro. sí, Ya, mira, sí. ¿en qué trabajas? Yo soy asesora de salud, Ya. trabajo en esa área asesorando con el tema de los planes de salud y todo un poco de conectando a la gente con ese tema, que después más adelante vas a ver por qué también a mí me genera mucho, ¿Te hace un clic? me hace clic también con el tema del libro. Mm, Y también trabajo en una fundación
Es una fundación que trabaja con el arte, la cultura, con niños en realidad, niños, jóvenes, adolescentes. Otro clic ahí. Otro Y clic ahí vamos a también. desarrollar por qué tantos clics. Sí, Sí, otro clic. sí. Y el libro y las ¿Y charlas. cómo te ha ido con el libro? Fuera Bien. No, no nos cuentes todavía, pero ¿te ha ido bien? Sí, bien, Sí, gracias a bien. Dios. ¿Y Sí, dónde está en bien. venta el libro? Está en Mercado Libre, en Busca Ya. Libre, en Amazon. Oye, aquí. Erika Edith Moreno Arias, después de El agua seguimos. Oye, esta es una historia, este libro lo tienen que leer. ¿Está digital? Está ¿Está digital digital? y está también en físico. Ya. Cuando se pide en físico, son 10 días más o menos lo que se demora en llegar. Ah, ya, listo. Así que ya tienen una recomendación. Saben que soy fanática de los libros. Este no lo he leído, no me ha llegado todavía. Ah, ya. Así que tiene una deuda pendiente. Ya. Con Revista Ya es. Ya. Ok. Bueno, Erika, vamos al punto que nos Ujú, convoca. ujú. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de este libro? ¿Cómo nace? ¿Por qué? A ver, cuenta, parte en realidad, parte y nace de la necesidad de transmitir una historia, porque todos me decían, todos los que me conocen, que son mis amigos, que son equipo, parte de que ya un poco de la historia, me decían, Erika, tú tienes que publicar un libro, tienes que hacer un libro de esto porque se necesita comunicar, ustedes tienen como familia algo muy importante que comunicar. Entonces, nace a raíz del accidente de mi hijo menor, Joaquín. Joaquín al año 7 meses tuvo un accidente. Esta es tu historia. Sí, es mi historia, Es tu historia. es mi Ok. historia. Joaquito cae a la piscina de la casa. Bueno, fue un tema él pasó la reja, o sea, nosotros teníamos contención, pero aún así él era muy revoltoso, así que En avanzó. tu casa tú tenías piscina Sí, con protección. ¿Y sí, tu hijo de cuántos años? 1 año 7 meses. Fuerte. Tu hijo de 1 año 7 meses. Sí, Ya, pasa la reja. sí, se Listo. pasa la reja y bueno, cae a la piscina. La verdad es que no se demoraron mucho en encontrarlo porque mi casa está el terreno como alrededor y la casa está al medio, entonces se fueron dando vueltas por alrededor, revisaron la casa alrededor y ahí se dieron cuenta que la piscina podía ser donde estaba. Un espacio. Llegan ahí, lo sacan de la piscina, habrán pasado, no sé, en ese proceso 5 minutos, yo creo, entre que se perdió y lo encontraron, pero lamentablemente como era muy chiquito, Sí, po. tuvo un paro cardiorrespiratorio, del cual, a pesar de la reanimación que se le empezó a hacer en la casa, que se lo hizo mi sobrina que estaba viviendo en ese tiempo conmigo, que estaba estudiando para TEN, Ya. ella le empieza a hacer la reanimación y bueno, yo estaba trabajando en Eso te iba a Vitacura. preguntar. Entonces estaban viviendo esto en tu hogar Sí, mientras tú estabas trabajando y tu marido sí. ¿dónde estaba? También estaba trabajando en Ya, Santiago ambos Centro. estaban trabajando. Sí, yo Entonces andaba en Vitacura y él en Santiago Centro. estaba pasando esta realidad negativa, estaba pasando mientras ustedes estaban Sí, por allá. O ya, sí. sígueme. La cosa es que mientras le estaban haciendo reanimación, llaman, qué sé yo, a una de las ambulancias que teníamos como contratado. Y ellos al final nos comentan, recién ahí en ese momento, que nos llegan hasta el lugar donde yo vivo. Entonces mi sobrina siguió haciendo la reanimación y entre que hacía la reanimación, a mí me llaman, le ponen el teléfono a ella al lado y me dice, Erika, escucha, me dice, no sé cómo decirte esto, pero el juego se cayó a la piscina, me dice, y no está reaccionando. Y el libro, todo esto que te estoy relatando lo cuenta al principio. El libro es como bien fuerte, bien intenso al principio. Y bueno, de ahí llegó bomberos, ellos siguieron con reanimación, de ahí lo trasladaron en un auto de la Seguridad Ciudadana, de Paz Ciudadana, perdón, lo trasladaron al hospital de Peñaflor, yo vivo en Peñaflor, y ahí siguieron con la reanimación hasta que volvió. Pero todo ese proceso tomó 1 hora y media más o menos. Entonces Joaquito estuvo muerto, literal, 1 hora y media. Más adelante después los médicos me dijeron en la clínica que en realidad por qué se tomaron tanto tiempo, pero la verdad es que uno como ser humano tiene este tema de que es un niño, entonces tú quieres dar lo máximo Exacto, por ellos. sí. Entonces eso fue lo que pasó. Mm.
Producto de ese accidente, el Joaco obviamente estuvo sin oxígeno su cerebro y queda con una parálisis cerebral severa. Mm. Y de ahí de Peñaflor fuimos trasladados en helicóptero de Carabineros, porque fue prioridad nacional. Lo trasladaron en helicóptero Carabinero hacia una clínica. En esa clínica estuvimos más o menos como 4 semanas. El Joaco tenía, cuando llegó a la clínica, un 3% de probabilidades de sobrevivir. Quedémoslo ahí, con Ujú. el 3%. Yo tomé tu libro y estaba leyendo uno, yo lo abrí Ujú. ahora y me quiero conectar con algo, a ver si tú me permites. Sí, por Y supuesto. si estaba leyendo tu libro y la página 17 del libro, lo voy a decir así. Yuri, amor, ¿dónde estás? En la oficina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te tengo una mala noticia. Dije sin poder controlar el temblor en mi voz, pero necesito que estés tranquilo y actúes rápido, porque yo no puedo. Silencio. Dime, Erika, ¿qué pasó? Me dejaste. O sea, pero Sí, esa fue cuéntame la eso. conversación. Cuéntame eso, porque está pasando todo esto, y ustedes están trabajando, y esto justo cuando lo hablo me conecto con esto, que me cuentes cómo te llegó esa noticia, cómo le llega esta noticia también a tu marido, cómo lo vivieron. Mm. Fue súper intenso porque, como te decía, a mí mi sobrina me llama, me dice, Erika, le estoy haciendo reanimación al Joaco, pero esto no pinta para bien porque no está reaccionando. Y bueno, yo estaba en Vitacura, iba camino a hacer iba a sacarle la firma a un cliente y iba con 2 compañeras que ellas iban adelante, una iba manejando, yo las relato ahí también. Relato todo este proceso, la verdad, Sí. como entre el primer y segundo capítulo está todos esos detalles para que la gente pueda conectar un poco con la historia en Y realidad. de hecho tú lo comentas acá en la página 25. Ujú. Dice, el tiempo pasaba y pasaba y no llegaba. Llegamos con mis compañeras de trabajo al nuevo destino, pero él aún no. Sí, la cosa es que yo estaba, como te digo, en Vitacura, me llaman, me dicen esto, y yo tengo una personalidad muy particular de que yo no entro en pánico, Ya, sino que tengo una reacción más lógica, serena, pausada. pausada, sí, y muy analítica. Entonces, cuando me llama mi sobrina, yo dije, no saco nada con entrar en pánico yo, tengo que llegar a donde está él, luego, rápido, porque al final uno no sabe si acaso va a ser la última vez. Exacto. Entonces, en ese momento, yo lo único y que en el libro también se relata, yo lo único que dije fue gracias porque lo tuve, porque lo disfruté, porque no quedó nada pendiente, Mm. porque hoy día en la mañana me despedí de él con un beso que él no quería, pero se lo saqué igual. Qué importante eso y también haciendo, digamos, luz. Yo también soy mamá, tengo Ujú, una hija de 24 años que está en plena preparación del examen de grado para titularse de abogada. ujú, Entonces estamos en ese proceso y de repente uno con su empresa, con su negocio, sale a las reuniones y de repente que te topaste con una reunión muy rápido, saliste rápido y no te despediste y no tienes esa ujú. dinámica. Y a veces créeme que la vida rápida mía que tengo también me hace eso. Y Sí, ya yo hoy día le digo a mi hija, porfa, cuando de repente está súper maquillada, anoche me pasó, de ujú. hecho, está súper maquillada, mamá, voy a salir y todo, y yo le digo, pero dame un besito por último. Entonces, mamá, pero es que estoy súper maquillada, no importa, dame tu bendición, le digo yo, porque yo creo que es importante, Sí, ¿no es cierto?, por lo que tú nos comentas. sí. Nosotros, bueno, a raíz de esto también quedamos con esta sensación de que no podemos no decirnos te amo 1000 veces en el día, porque es necesario, porque no sabemos si vamos a volver a vernos. Yo con mi hija nos tenemos una dinámica que nos decimos 1000 veces te amo en el día, es un juego de palabras que tenemos, y con mi esposo igual, con mi mamá que vive con nosotros. A raíz de esto, obviamente, son cosas que te marcan. ¿Eran de piel o Sí, se siempre, volvieron más de piel? no, siempre fuimos de piel, Ya, siempre hemos sido de piel, pero obviamente ahora hay una conciencia distinta, exacto. hay una conciencia distinta y eso hace que se provoque de distinta forma ese amor, que Mm, se entregue de distinta forma ese amor.
Entonces, bueno, pasó lo del accidente, se trasladó a la clínica, de ahí llegó con ese 3% de probabilidad de Exacto, sobrevivir. retomemos el Sí, 3%. Entonces, llegas ahí y te dicen 3%. sí. ¿Qué sucede en ti y cómo empezaron entonces ya a conectar con esto que también lo dice tu libro, cambió su vida para siempre? Sí, cuando el médico me dice, mira, él tiene un 3% de probabilidades de sobrevivir, yo lo único que hice fue quedarlo mirando y yo dije, yo me voy a aferrar a ese 3%, el resto es de Dios. O sea, ese 3% lo tienen que trabajar ustedes, lo otro ya no depende de ustedes. Entonces, bueno, después cuando ya porque resulta que él estaba con riesgo vital, obviamente, por ese 3% de probabilidad de sobrevivir. Estuvo conectado a una pila de máquinas y todo el tema. Fue bastante duro ese proceso para uno como Difícil. papá, muy difícil, porque ninguno está preparado para eso, No, nadie. nadie, Y nadie. además sus hermanos, ¿cuántos años tenían? La Yael tenía 4 años y medio en ese Y momento. sabía lo que estaba Sí, ella pasando. estuvo cuando lo estaban sacando de la Ay, piscina, qué fue un fuerte. tema sacarla de ese lugar y ella volvía y para poder controlar un poco, es que estaba caótico el tema en Me la casa. imagino. Entonces era muy caótico, entonces hubo poco control en ese sentido porque el foco no era entre comillas ella en ese minuto, Era otro, era claro, otro el claro. foco, a pesar de que sí trataban de sacarla Siempre hay del un lugar. cuidado, sí. Sí, 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 todo el sí. rato. Pero, y ya, bueno, retomando un poco el tema de ya en la clínica, en esa clínica nos dijeron al final, cuando ya estaba más estable, cuando ya sale de riesgo vital, que fue en la ¿Cuánto cuarta tiempo semana, demoró? 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas Ya. demoró en establecerse. Y ya en la cuarta semana, bueno, le hicieron una resonancia, qué sé yo, examen y todo, y nos llaman y nos dicen, papitos, o sea, pucha, no hay mucho que decir. Su hijo, con suerte, va a quedar en estado vegetal y con suerte va a poder salir de ventilación mecánica si es que logra respirar solito. Mm, Y fue durísimo, porque obviamente tenía un hijo que tenía proyecciones, uno. mm. Uno con sus hijos tiene proyecciones, o sea, desde que nace tú piensas con quién se va a casar, qué va a estudiar, qué es lo que va a hacer. Y con el Juaco fue así como se truncó todo eso. Fue brusco, fue duro, fue chocante, porque te dicen que no va a volver a caminar, que no va a volver a reaccionar, que no va a volver a hablar, que no vas a poder tener una interacción con él, que no se va a poder conectar con el medio. Entonces, bueno, de ahí por un tema de ISAPRE, en ese tiempo yo tenía ISAPRE obviamente contratada, los trasladan por un tema que se llama, un seguro que se llama CAEC, que todas las ISAPRES lo tienen, FONASA no lo tiene, Un solamente las seguro ISAPRES. CAE. Sí, Así se llama. CAEC. CAE. No como el CAE Ya, de los estudios, sino que CAEC, ya. ¿ya? Que es, oye, en este momento no me acuerdo. Deletréalo, por favor, para que lo pongan ahí, seguro. CAEC, Ya. CAEC. CAE. Ya, Sí, ya, ok. sí. La cosa es que se activa esto y la ISAPRE es cuando ellos te derivan a qué prestador va a prestar la atención médica, ¿ya? Ujú. O sea, tú no puedes elegirlo, pero está dentro de la red de las clínicas que tú tienes en tu plan. Y me lo derivan a otra clínica, en la cual obviamente cuando llegamos estábamos nosotros con ya el dolor, ya este diagnóstico muy, muy catastrófico, la verdad. Y llegamos ahí y cambió completamente el panorama. O sea, en ese minuto cambió completamente el panorama. Fue un tema de que ahí nos dicen, Joaquito no tiene por qué vivir todo esto, sino que no es que no tenga avances, vamos a ver y eso se va a ver con el tiempo. Y así ha sido. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuvo en la clínica finalmente? Estuvimos alrededor en total, entre la otra clínica y En cuando total, llegamos en sí. total alrededor de 5 o 6 meses. ¿Y cómo lo hiciste tú con el trabajo, con tu red, con todo eso? Con Porque licencia, además tenías otra hija.
Sí. ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mientras estabas pasando esto ibas conteniendo tu hogar, ibas conteniendo tu matrimonio y toda tu red, que nada de eso se destruyera? Bueno, tuve que tomar licencia porque obviamente ningún papá queda en un estado normal. O sea, yo estaba completamente destruida, Mm. mi esposo igual, pero tuvimos que ir haciendo turnos en la clínica. Mi cuñada, que es la hermana menor de Yuri, nos ayudó en este proceso también. Ella también nos ayudó haciendo turnos en la Aparecieron toda clínica. esa red de Sí, apoyo. sí, o Genial. sea, la familia fue muy importante y amigos. O sea, nosotros jamás eh, somos muy agradecidos de todas las personas que nos han acompañado durante el proceso porque siguen ahí hasta el día de Mm. hoy. ¿Y cómo está tu hijo hoy día? ¿En qué proceso estás? Hoy día el Joaquito es algo completamente distinto. Él está conectado con el medio. Si bien tiene una condición que es la parálisis cerebral, tiene traqueostomía, gastrostomía por la cual Fue se... tan grave porque cuando a ti te dicen, mira, tiene esto y así va a quedar y esto es lo que, a esto va a estar limitado. Claro. Y hoy día ya ha pasado el tiempo, Ujú. entonces, ¿era tan así o tú has visto algo o lo ves de otra manera? ¿Puede hacer más cosas? ¿Hace algo que te habían dicho que no puede Sí, hacer? Sí, sí. cuéntanos eso. No, de hecho, el Joaco está escolarizado, por ejemplo, hace 3 años. Qué maravilla. Sí, eso fue porque llegó una fundación a través de la Teletón Ya, y nos la, dice, Milagro. ¿Qué opinas tú de la Teletón? ¿Le ¿sabes qué? ayudó? Yo sí, Sí, qué completamente, bueno. completamente. Es ¿Algo una positivo institución, para ti la Teletón? sí, Sí, es una institución que te apoya muchísimo, que qué bueno. realmente son preocupados del bienestar de los niños que atienden. Sí, sí. Sí, Yo también me considero sí. ahí fan de la Teletón, así que hago un llamado siempre cuando están estas campañas de la Teletón, que donen, que no se olviden. Están estas historias que muchas veces las desconocemos y que, claro, hoy día el capítulo de Revista Ella es precisamente para dar a mostrar que suceden estas historias, que no estamos ajenos, que nos puede tocar si nos viene a nosotros, quizás un familiar, y quizás lo que está en este libro nos puede acercar un poquito a saber directamente quizás cómo dominar algo que en ese momento muchos no sabemos cómo enfrentar. Y yo creo Ujú. que este libro un poco iba para allá, Sí, ¿sí? sí, cuando lo comencé a escribir, que bueno, siempre estuvo como en mi mente el poder relatar este tema, siempre están las preguntas de los amigos de, oye, ¿cómo es ese, quizás con el morbo, pero no morbo del morbo malo, sino Mm, que las aprensiones de pucha de querer saber, pero no saber cómo preguntártelo claro, y todo eso. Entonces yo comentaba la historia del Joaco y yo les decía, no, mira, yo les comentaba un poco cómo funcionaba esto, de acuerdo a lo que todo lo que hemos vivido, qué sé yo, les hacía como una historia muy corta, muy resumida mm, para que nos entendieran y decían, oye, pero ustedes como familia han pasado por todo esto, no se separaron exacto. como esposos. Que hoy en día las crisis, por mínimo que sea, porque Sí. lo de ustedes, fuerte, ¿no es Ujú. cierto? Y difícil, Sí. quizás, pero nada que el amor no logre superar, Ujú. nada que, como Así eso es. dices tú, algo de humor, la contención, la red de apoyo no lo logre superar. Entonces creo que no es necesariamente pensar, y de hecho fue una de las preguntas que te hice, o sea, ¿cómo, Ujú. cómo lo hicieron, cómo lo hiciste para que no se quebrara lo que estabas construyendo? Y yo me quedo también con algo que estaba leyendo en el libro. Me dice, no es una historia de héroes perfectos. Y yo creo que tú calzas con eso perfectamente y lo defines muy bien, porque a veces los padres se culpan mucho, pues yo también he sabido de muchas historias y Sí. los padres terminan súper culposos con esto. ¿Hicieron terapia? No, No hicieron terapia. no. Mira, puro amor, Y puro amor. me Y encanta. de eso justamente trata el Ya, libro. allá quiero llegar. Lograste este libro, lo Ujú. tienes en venta. Ujú. Ya, ¿dónde lo encontramos nuevamente? Mercado Libre, Busca Libre, en Amazon, está como ebook y de forma física. Se demora más o menos 10 días en llegar, pero llega. El objetivo del libro. El objetivo del libro es la sanación, es poder transmitir una historia en la cual le diga a otra persona, tú también puedes, tú también tienes el poder de avanzar. Por eso se llama Después del agua seguimos. Es después del agua, obviamente, porque fue el accidente del Juaco en el agua, en Mm. una piscina, y el seguimos es porque como familia seguimos, avanzamos. Y ese es el mensaje que transmite el libro. O sea, si bien cuenta la historia, relata un poco el tema,
lo que presenta y el mensaje final es de mucha resiliencia, es muy motivacional, es muy de, oye, yo te acompaño también en el proceso, porque yo viví un proceso. Exacto. No te midas con la vara de mi accidente, o sea, de lo Sí. que pasó con nosotros, porque lo de nosotros fue súper fuerte. No te midas con esa vara porque muchos me decían, oye, al lado de lo que ustedes pasaron, lo mío es nada. Es nada. Sí, pero no, no es nada. Tú tienes un proceso personal que es tuyo y que es durísimo y que es tuyo y tienes todo el derecho a vivirlo, a que te duela, pero tienes que avanzar. Sí, Tienes sí, que avanzar. absolutamente. Erika, yo te conocí en una comunidad de mujeres, en un Ujú. evento nos Sí, conocimos. Entonces, vas a los eventos a presentar tu libro, a conectar con mujeres. ¿Por qué vas a los eventos? primero porque me encanta comunicar un poco esto. Ya, O sea, comunicar la historia, comunicar el que se puede avanzar, comunicar la resiliencia que se tiene que tener, que se construye día a día. Uno no nace resiliente, no, eso se se construye construye. y se construye de a poco. Entonces, y tampoco uno es un tema de que esto se supere. Uno no supera, uno aprende a vivir con Aprende esto, a vivir con eso. aprende a vivir con esto y eso es lo que le pasa a muchas personas. Sí. Entonces mi libro está enfocado en eso. Si bien al principio relata el accidente, pero después se enfoca en ese tema. Se enfoca y las charlas de hecho también están enfocadas en eso. ¿Dónde estás dando charlas? Depende de la institución que la ¿Dónde quiera comprar, ¿Con por fundaciones? decirlo, fundaciones, Listo. instituciones de salud, ¿Cuál- empresas. Erika, ¿cuáles son tus redes sociales para que ahí la ubiquen una charla, pero con historia de resiliencia, con una historia que sí se puede? ¿Quién más te lo va a decir una mujer tan fuerte como tú? Y antes de que me des tus redes sociales para comenzar a despedirnos, quiero saber, ¿viene otro libro? ¿Te quedó el gustito ahí de Sí, seguir escribiendo? sí, ¿Qué de vamos, qué hecho. vamos a saber en el otro libro? De hecho yo lo pensé como trilogía. Ya. Es una trilogía y yo ya estoy empezando a escribir el segundo libro. Ya llevo algunos capítulos avanzados en donde cuenta la historia de la hora, de en qué está el Joaquín, de cómo estamos ahora nosotros como familia Genial. y el avance que hemos tenido y termina un poco también con como un poco coach, un poco Sí. motivacional también porque Sí, te lleva es para allá. necesario que sea reflexivo. Es que la historia que tienes te lleva para allá. Si tienes una Sí, familia guerrera, ¿qué más? sí, Estás haciendo un camino precioso, te felicito, muchas porque gracias. a veces con una historia tan difícil podrías haber elegido guardarte, pero lograste salir con todo lo que ha significado para ti. Sí, Y bueno, van a leer este libro y después tenemos que saber qué sigue pasando con tu hijo. sí, Ya Joaquín. vamos a saber ahí qué sigue pasando con Joaquín, vamos a seguir leyendo estas historias que nos motivan. Así que, ¿cuáles son tus redes sociales? Erimor 4. Es muy orgánica. Ahí están fotos del Joaquín, de mi familia, fotos mías de cumpleaños, del equipo médico que trata con el Joaquín. Es muy orgánica. Bien la verdad. orgánico. Entonces, Sí, que eso también hoy en día, tanta inteligencia artificial y tanta cosa editada, lo orgánico hoy día la lleva igual y Revista Ella sí. es también lo valora mucho. Erika, quiero agradecer que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Amo que hayas venido con tu familia y que esté ahí atentamente escuchándote. Creo que es un privilegio que muchos a veces no lo tienen. Y yo quedo atenta no solamente al libro para leerlo, sino que quiero que sigas escribiendo, que sigas dando charlas y que sigas motivando a muchas más mujeres. Sí. Y antes de despedirnos, me gustaría que dejaras un mensajito en nuestro canal de podcast Ujú. para estas mujeres que están escuchando esto. ¿Qué mensajito en resumen le dejamos a estas mujeres? El resumen es que se puede. O sea, de verdad, independiente de la situación, del proceso que estés viviendo, hay que seguir avanzando. La vida no termina, la vida sigue siendo bella. Y hay que vivirla así, de esa forma. Es importante que se avance, que no se viva de la culpa, sino que aprendas a reinventarte. Exacto. Entonces, eso es como lo más importante, ese es como el mensaje que entrega el libro y es el mensaje que les doy yo a las personas cuando lo cuento mi historia en realidad. Así, entonces ahí todos quedan invitados a comprar este libro de Erika, que es una historia que vale la pena leer. Y por otra parte, comenzamos a despedirnos. Erika,
Ha sido un honor. Desde el momento que nos conocimos, nos conectamos. El espíritu de resiliencia que tú comentas también va de la mano con Revista Ella Es. Así que despedimos este capítulo del podcast de Revista Ella Es y nos despedimos nuevamente mencionando a nuestros colaboradores y auspiciadores. Vamos a darle el agradecimiento a Puerto Cap, quien también está produciendo todo este capítulo, y le vamos a dar el agradecimiento y colaboración a Asistencia Legal Abogado para Todos y principalmente al Café Fausta de Viña del Mar. Y eso sería, y nos vemos en un próximo capítulo, y gracias. Revista Ella Es. Chao, chao.